esperando de que en esta oportunidad hayamos venido preparados para escuchar de su palabra, que estemos atentos a ella. Yo siempre comparto con ustedes por el WhatsApp, les envío una imagen que dice que mañana hay culto. Hay muchas cosas que uno tiene que hacer antes para prepararse para estar en el culto. Y una de las cosas es poder descansar bien para poder estar atento, ¿ya? Muchas veces acá llegamos y nos da un poco de sueño, porque posiblemente no descansamos. Por eso es tan importante, hermanos, cuando le damos la gloria al Señor en esas cosas tan pequeñas muchas veces, ¿ya? Así que, mis hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Seguimos estudiando la segunda carta a los tesalonicenses y vamos ahora a terminar esta sección, podríamos decir, que nos habla acerca del día del Señor, todo lo que va a pasar en aquel tiempo, en aquel periodo. Y vamos a estar en esta oportunidad, hermanos, en los versos 10 al 12. ¿Ya? Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Vamos a tener lectura de este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a tener un momento de oración para que el Señor nos guíe y podamos comprender su palabra y por supuesto no quede en nuestras mentes, sino que quede en nuestro corazón. Te alabamos, Padre, en esta mañana porque podemos estudiar de tu palabra, podemos en esta mañana poder escudriñar tu palabra, Señor, esperando de que sea un impacto en nuestras vidas, que no sea solamente un conocimiento, sino que genere algo en nosotros. Te pedimos que tu palabra obre, Señor, en nosotros, obre también en las personas que puedan escuchar también tu palabra en este día, y esperando también, Señor, de que los hermanos que no están con nosotros, tú les permitas estar con nosotros en esta hora también, que puedan llegar pronto, los que no han podido llegar a este momento, y que puedan también junto a nosotros gozarse en escuchar la palabra del Señor. Ayúdanos a poder estar atentos, ayúdame a mí a poder ser claro con mis hermanos, poder comunicar, Señor, lo que tú me has comunicado a mí primeramente, Padre. Te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, como siempre hacemos un pequeño repaso dentro de lo que hemos visto ya en esta segunda carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2, Pablo ha dado mayor detalle sobre el día del Señor. Hemos dicho que esto no es un día de 24 horas, sino que es un periodo de tiempo en donde el Señor va a derramar su juicio contra los no creyentes. Y por supuesto vamos a ver que este proceso se conoce también como la gran tribulación, ¿ya? El día de Jehová, que se menciona también en el Antiguo Testamento. Y Pablo quiere dejar en claro de que en aquel tiempo, y hoy en día tampoco, obviamente podemos dejar en claro de que el día del Señor no ha llegado. No ha llegado. ¿Por qué? Porque hemos visto que tienen que pasar varias cosas todavía para que llegue la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, que dice la apostasía, algo nunca antes visto, en donde las personas no va a haber creyentes, no va a haber persona que crea en algo, entonces va a ser un nivel extremo. ¿Ya? Por lo tanto, eso todavía no lo vemos, todavía estamos acá nosotros, eso también es un indicio de que el día del Señor no ha llegado, porque ese día va a ser cuando nosotros ya estemos junto al Señor, cuando ya seamos arrebatados por Dios, eso va a ser luego de este rapto que se conoce de la iglesia, luego va a pasar a lo que es este periodo del día del Señor. ¿Ya? Entonces vemos que este hombre se levantará queriendo ser superior a Dios, guiado por Satanás, con el objetivo de engañar. Sin embargo, el Señor le destruirá al venir en su segunda venida, ¿ya? Segunda venida a la tierra. Cuando nosotros somos arrebatados, Jesús no viene a la tierra, sino que nos encontramos con Él en las nubes, en el aire. En esta segunda venida que podemos decir, viene el Señor Jesucristo a la tierra, ¿ya?
pecado se ha manifestado, la gente ya lo va a conocer y el Señor viene a destruirlo. Viene a apresar a Satanás. ¿Por cuántos años? Por 1000 años. Ya lo apresa, ya lo tiene ahí retenido y elimina, por supuesto, a este hombre, a este anticristo que se hizo pasar por él. La manifestación, mis hermanos, del anticristo girará en torno al engaño. Y este hombre engañará a los que no han sido elegidos para salvación. Sabemos que el Señor ya nos ha elegido, predestinado antes de la fundación del mundo, imagínense. Entonces, por tanto, ellos van a ser enjuiciados por vivir en la injusticia. Y lo que yo voy a compartir con ustedes, hermanos, es una advertencia, posiblemente no directamente para nosotros, pero para las personas que no conocen del Señor. Quiero compartir con ustedes sobre el juicio a los que rechazan el Evangelio. Esto es lo que el Señor va a hacer con los que no quieren nada del Señor. Y no se refiere a alguien, hermano, que uno diga, es que nadie le habló, es que él nunca, en realidad nunca pudo, porque muchas otras cosas pueden pasar. Esto está hablando, hermano, cuando alguien dice que no quiere porque no quiere y sabiendo a lo que va. Muchas personas, uno le pregunta, ¿qué prefieres, el cielo o el infierno? No, yo prefiero irme al infierno, no. Y lo toman como algo tan sencillo, ¿cierto? Como que, no, que allá voy a estar bien, allá voy a juntar con la gente, con los que conozco, y hay muchos que se van a ir para allá, y lo toman a modo de broma. Pero sin embargo, eso va a ser algo terrible, que nadie va a querer estar. ¿Ustedes creen que Satanás va a querer estar en el infierno? ¿Ustedes creen que Satanás quiere eso? Muchas veces nosotros pensamos y decimos, Satanás está en el infierno, en los dibujos animados, pero Satanás no está en el infierno. Aún no está. Y por eso anda así, desesperado, tratando de impedir muchas cosas. Pero va a llegar el momento cuando sí lo va a estar. Va a ser lanzado al lago de fuego y azufre, dice ahí en Apocalipsis 19 que leímos el domingo pasado. Entonces, hermano, por eso es importante tomarle el peso a lo que nosotros aprendemos, a lo que es la Escritura, porque muchas veces pensamos y decimos, tenemos tiempo, todavía tengo tiempo, mi familia todavía tiene tiempo. Sí, tiene tiempo, porque todavía estamos en el tiempo de la gracia de Dios, pero va a llegar el momento que nosotros no sabemos cuándo eso se va a acabar y no va a haber forma de que el Señor nos salve. Mis hermanos, como les dije, el juicio a los que rechazan el Evangelio. Ya en versículo 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El anticristo, hermanos, guiado por Satanás, como se menciona ahí en el versículo 9, anteriormente dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La palabra advenimiento significa a una aparición, ¿ya? A una llegada, a una venida. Y él viene con gran poder, señales y prodigios, igual como llegó Jesús. Pero a diferencia de él, que lo van a reconocer como el Mesías, estos judíos, ya que hoy en día tenemos ahí en Israel y en muchas partes del mundo, por supuesto, también judíos que son de tradición, podríamos decir, que no reconocen a Jesús como el Mesías. En ese tiempo van a reconocer al anticristo como su Mesías. Entonces vemos acá que él viene con gran poder, señales y prodigios mentirosos, lo cual continúa diciendo que será con todo engaño. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. La palabra engaño ahí, mis hermanos, se traduce también como seducción. ¿Ya? Cuando una persona seduce a otra, la engaña. Esa es la palabra esa es la forma que este hombre va a engañar a la gente. Va a seducirla, la va a atrapar de alguna forma. Entonces vemos acá que está demostrando de esta forma de revelarse será con acciones que sean de agrado para los que lo van a ver. Uno no va a querer el anticristo porque por cualquier cosa, sino que la persona va a querer, la gente que está en ese tiempo va a querer creer en él, porque es algo que lo va a atraer a él. Va a ser algo que lo va a seducir de esta persona. Esta palabra engaño se refiere a eso. Sin embargo, esa seducción es de iniquidad, ¿ya? Que se refiere a una injusticia, a una mala acción. Va a ser seducido por algo malo, algo engañoso, algo que no es correcto.
tendrá que una apariencia de piedad posiblemente, pero en su interior serán solamente acciones para desviarle de Dios. Porque eso es lo que viene a hacer el enemigo, a eliminar, a sacar a estas personas, a sacar las iglesias, a que cierren las iglesias, a que no se enseñe la Escritura. ¿Por qué creen que hay mucha gente que acude a estas iglesias, estas megas iglesias, de más de 1000 personas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hablan ahí? Hablan acerca del pecado, hablan acerca de que se van a ir al infierno, ¿no? Hablan de amor, hablan de que si tú das, el Señor te va a devolver mucho más. Hablan de esas cosas. Y Satanás se goza en eso, porque están siendo engañados. Pero no es así. Obviamente, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, se dice en la Escritura. No porque Él sea amor, quiere decir que va a trabajar o va a ser parte del pecado de la gente. Porque Dios aborrece, por supuesto, el pecado. Estas acciones o manifestaciones del anticristo serán para los que se pierden. Aquí estas personas que van a creer en Él son las personas que el Señor ya tiene muy claro que se van a perder. Para los que se pierden, que también se puede comprender como los que están en el camino de destrucción. Es decir, que se están encaminando. Ellos son, imaginémonos un camino, las personas que van por ese camino van al precipicio, van a una destrucción. A eso se está refiriendo, a los que se pierden, a los que se van a destruir. Este verbo, mis hermanos, está en presente y está refiriendo que se están perdiendo y permanecen en ese estado. Es decir, el anticristo va a llegar para las personas que se están perdiendo en este momento. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Ya? Las personas que se pierden. El mismo Señor Jesucristo, cuando hablaba, a la gente hablaba en parábola. ¿Por qué? Por el tema de los fariseos, que no quería Él que ellos pudieran conocer claramente. Él hablaba de esa forma, para que ellos no entendieran. Por cuanto, sigue diciendo el pasaje, no recibieron el amor de verdad para ser salvos. Sigue diciendo en detalle de estas personas, no recibieron el amor de verdad para ser salvos. La soberanía de Dios, mis hermanos, se pone de manifiesto al permitir la condenación de los que libremente rechazan la verdad. Porque aquí a nadie se le pone una pistola en la cabeza y dice, cree en Jesús. No. Sino es el Señor que obra en la persona. Por lo tanto, estas personas que dicen, no, yo no quiero nada con Dios, no quiero nada con la iglesia solamente se dedican a pelear, a murmurar, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros quizás sabemos. Eso es lo que ve el mundo. Por lo tanto, hermanos, ellos rechazan la verdad. Y no quiere decir que esas iglesias que hacen eso están en la verdad. Esas también están en el error, porque no están viviendo claramente lo que el Señor dice en la palabra. Estos que están perdiéndose no aceptaron el mensaje del Evangelio, mis hermanos. No lo recibieron, no actuaron en fe, lo rechazaron. Lo que ellos rechazaron es el amor a la verdad. Ellos amaron la mentira. A eso se está refiriendo. Este amor, hermanos, es la demostración del Evangelio de la gracia de Dios. Porque vemos en la Escritura, hermanos, que el amor del Señor, gracias a eso, Él se entregó por nosotros. Como dice Juan 3:16, que es un texto que todos lo conocemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por amor el Señor se entregó. Eso es lo que es el Evangelio, es la demostración del amor de Dios. Pero estas personas que van a creer en aquel tiempo rechazaron ese verdadero amor. Y hoy en día lo están rechazando. El rechazo a la verdad de Dios es muestra de una mente reprobada, hermanos. Es una mente que realmente no es guiada por Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón
fue entenebrecido. Esas son las personas, en este caso, que nosotros podemos ver. Y sigue diciendo en el versículo 28 del mismo capítulo, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, la persona natural que no conoce a Dios, no tiene en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ya? Entonces vemos ahí, mis hermanos, se debe entender, y en este caso podemos nosotros también darnos cuenta que todo lo que corresponda a la salvación es de Dios. Pero todo lo que corresponda a la condenación es responsabilidad del hombre. Porque Dios no tienta a las personas. Dios no guía al pecado a la gente. Sino que la gente, por su propia concupiscencia, dice la Escritura, se guía al pecado. Entonces Dios no me va a guiar nunca a pecar. Uno muchas veces se justifica y dice: no, es que Dios me permitió hacer esto. No, es que Dios me hizo esto. Y no es así, porque yo quería lo hice. Eso pasa. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta acá de que la salvación viene de parte de Dios y las consecuencias o el pecado viene porque el hombre quiere hacerlo. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y esto es interesante poder entenderlo bien, mis hermanos. Por esto el Señor establece la consecuencia de no creer en el Evangelio. ¿Cuál es la consecuencia de no creer en el Evangelio, hermanos? Esto es lo que vamos a ver ahora. Van a creer la mentira. Entonces vemos acá, no se trata de una acción de reprobación que Dios mismo establece por su soberanía, sino la confirmación de Dios a la rebeldía de la humanidad. Eso es lo que nosotros podemos ver que es la consecuencia de no creer en el Evangelio. Es decir, si tú quieres pecar, vive en pecado. Eso es lo que Dios está diciendo. Si tú en realidad quieres pecar, quieres ensuciarte, quédate ahí. Porque te gusta estar ahí. Entonces claramente vemos acá que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios envía y permite que un espíritu de mentira les sea enviado para no haber sido escogidos. Ellos puedan escoger, por supuesto, el amor de la verdad. Y tenemos que tener en claro esto, hermanos. Muchos pueden decir: pero ¿cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a enviar a él un espíritu para que crean la mentira, siendo que Él quiere que todos se salven? Pero tienen que entender, hermanos, de que Satanás es siervo de Dios. Satanás no está a la altura de Dios. Satanás es un sabueso al lado de Dios. Él le permite hacer lo que Dios obviamente le dé el permiso. Por lo tanto, Dios no es el origen o la razón de enviar el Espíritu, sino que le permite a Satanás, el padre de la mentira, que actúe y ellos crean mentiras y finalmente terminan engañados. ¿Ya? Dios en realidad dice: ya, si quieren quedarse y vivir en pecado, bueno, quédense en la mano de Satanás. Y Satanás va a actuar. Satanás anda queriendo hacer lo que quiera, hermano. Es decir, él busca el poder impedir que las personas conozcan al Señor. Y si la persona voluntariamente dice: no, que yo no quiero nada con Dios, me carga a Dios, odio a Dios, etc. Claramente ahí nosotros vemos que ellos van a querer ser engañados, van a querer ser y creer la mentira. Vemos claramente ahí en Juan capítulo 8, verso 44: vosotros sois de nuestro padre el diablo, dice el Señor, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que dice ahí en Juan 8, 44. Recuerde, estamos hablando acerca del juicio por las personas que rechazan el Evangelio. Juicio a esas personas que realmente no quisieron reconocer a Cristo como su Señor, como su Salvador, sino que ellos quieren vivir su vida de este mundo, la vida que a ellos les gusta. El Señor les entrega así a la dureza de su corazón. Vemos un ejemplo claro en Egipto con Moisés.
través de Moisés y Aarón hablaban con Faraón para que dejara libre a su pueblo. Pero ¿qué pasaba? Sí, anda, le decían, pero ¿qué pasaba después? Se endurecía su corazón y los atacaba. Y los atacaba y se endurecía y se endurecía. Entonces vemos acá un ejemplo similar. El Señor le entrega así a la dureza de su corazón. El hombre por sí solo, hermanos, el hombre natural, que no tiene a Cristo en su corazón, ¿va a buscar realmente hacer algo para la gloria de Dios? No, va a querer hacer lo que su corazón quiere, su corazón duro, que lo guía solamente a hacer lo malo. Y ellos reciben el juicio de parte de Dios, dejándoles que vivan en los deseos de sus mentes caídas, hermanos. Eso es lo que nosotros podemos ver de estas personas que rechazan el Evangelio. Hoy en día hay gente que rechaza a Dios abiertamente. Vive como Dios ha estipulado en contra de esas personas. Personas que viven con las personas de su mismo sexo, se casan con esas personas. Imagínense, hermanos, la sociedad hoy en día está más que antes depravada. Entonces, vemos también, hermanos, que Samuel Premillo, que es una persona que estudió bastante y habla respecto a esto, dice: los rebeldes, para creer la verdad de salvación, creen la mentira que les conduce a la condenación. ¿Ya? Claramente los rebeldes son rebeldes para creer la verdad, pero son súper claros cuando creen la mentira. ¿Ya? Muchas veces, o los niños les es más fácil hacer las cosas mal, ¿cierto? O decir, hacer desorden en vez de hacer lo correcto. ¿Ya? Les gusta hacer la maldad, en este caso. Entonces, no es que Dios quiera o sea quien determine, sino que el resultado de esta confirmación divina a la dureza del corazón humano, mucho más condenable porque tuvieron oportunidad de oír el Evangelio de salvación y lo rechazaron. Esas personas, hermanos, como dice acá, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad. Entonces, si no quieres la verdad, quédate con la mentira. Y eso es lo que pasa con estas personas. Si quieren creer en algo que es mentira, ahí tienen a Satanás, ahí tienen al anticristo, créanla a ellos. Ellos los van a guiar, por supuesto, a la mentira. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, dice ahí Tesalonicenses 2:12. El resultado, hermanos, de rechazar conscientemente la verdad de Dios trae como consecuencia la condenación a todos los que no creyeron. Entonces vemos esto, mis hermanos. Este es el objetivo del anticristo, de Satanás, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Entonces vemos la palabra condenar también significa juzgar. El Señor va a juzgar, va a impartir, va a venir a dejar su juicio acá a la tierra. Aquí no hay un grupo de personas o un porcentaje de esas personas, sino que claramente todos, dice, sin salvarse ninguna persona, recibirá condenación por haber rechazado la verdad que le fue predicada. Nadie puede decir: a mí nunca nadie me habló de Dios, nunca escuché la palabra de Dios, nunca. Porque dice la Escritura que solamente viendo la creación pueden conocer a Dios. Y es así. Uno ve, sale a la naturaleza, es impresionante. La naturaleza habla claramente con la hermosura de que Dios es tremendo. Entonces, mis hermanos, vemos acá de que la gente va a rechazar la verdad que les fue predicada, pero ellos van a ser condenados. Ahí acompáñenme por favor a Juan capítulo 3, versículos 17 al 21. Juan 3, 17 al 21. Dice así. Siempre nos sabemos de memoria el versículo 16, pero muchas veces no sabemos lo que viene después. Y esto es lo que viene después, hermanos, de este texto tan conocido que leímos anteriormente. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él
cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces vemos acá, hermanos, que van a ser condenados todos los que no creyeron en la verdad, en el Señor. Y sigue diciendo el pasaje, estas personas no solamente no creyeron, sino que se complacieron en la injusticia. Y eso se refiere, hermanos, que su agrado o deleite fue hacer lo malo. El pecado, hermanos, es algo que a la persona, podríamos decir, al ser humano, algo que no le guste. La persona que es adicta, obviamente va a querer más esa adicción que tiene, antes que cualquier cosa. La persona que es ludópata, ¿qué va a querer más? Jugar, que otra cosa. Entonces vemos nosotros acá que se complacen en estas cosas, se complacen en lo incorrecto. Las personas que no creen en Cristo viven como personas, por supuesto, guiadas por su naturaleza pecaminosa. Se gozan en buscar sus deseos terrenales sin importarles lo que Dios dice en su palabra. Muchos dicen aquí, no me interesa lo que Dios diga, yo quiero vivir como lo estoy haciendo. Si me voy al infierno no importa. Lo toman así como a la ligera. Ellos desearon las tinieblas en vez de la luz de la salvación de Cristo. Las personas van a ser condenadas, hermano. Y no solamente las personas que en aquel tiempo van a estar, porque estamos hablando de algo que va a ser en el futuro. Las personas que van a ser juzgadas, hermanos, van a ser las personas que han muerto sin Cristo. Van a ser condenadas para siempre. No importa que hayan muerto hace muchísimos años atrás, que la persona murió sin Cristo, no hay forma de que conozca a Cristo después de haber muerto. Como algunas sectas, bautizan a los muertos. Imagínense qué terrible. Para hacer creer a la gente cosas engañosas. Dios no había planificado esta condenación, hermanos, sino que su propia rebeldía y perversidad que ellos les habían llevado a terminar de esta manera. Dios en Edén, hermanos, no planificó nada. No quiere decir que se le escapó de las manos, sino que todo el pecado empezó por a querer apartarse de Dios. Hubo un alejamiento de Dios. Primeramente fue una desobediencia y luego de eso fue una muerte. Porque obviamente Adán y Eva desobedecieron a Dios, fueron expulsados del huerto. Después tuvieron a hijos. ¿Quiénes fueron los hijos de Adán y Eva? Caín y Abel. ¿Qué pasó con Abel? Su hermano Caín lo mató. Imagínense cómo empezó la depravación. Y luego de eso, ¿qué pasó? Llega el diluvio. ¿Por qué se envió un diluvio? Porque la maldad era muy grande en la tierra. ¿Y eso por causa de quién? Del pecado. Y obviamente el pecado no quedó solamente ahí, sino que tuvo que venir ¿quién? Jesucristo, hermanos, a pagar por ese pecado para que se acabe para siempre. Para que la gente no esté con el pecado constantemente. El pueblo de Israel, hermanos, todos los años tenía que hacer una ofrenda de expiación. Por lo tanto, de esa forma ellos eran perdonados sus pecados. Pero no eran perdonados para siempre, sino que esa ofrenda que leemos también en el libro de Hebreos es Jesucristo mismo, el Cordero perfecto, que vino a morir para pagar por el pecado completamente. El Señor Jesucristo, mis hermanos, pagó por los pecados que usted ha cometido, por los que está cometiendo y por los que va a cometer después. Pero eso no es una justificación de decir, entonces voy a pecar como yo quiera. Porque uno puede pensar inmediatamente de esa forma. Pero posiblemente eso quiera decir que su
vida que su corazón está inundado por el pecado si usted desea pecar. Y eso está diciendo que no ha sido un corazón restaurado, un corazón cambiado. Las personas que anhelen el hacer cosas, anhelen el buscar sus propios deseos para satisfacerse a sí mismos, no están llenos del Señor. El Señor dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y también, ¿qué más? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No nos dice que debemos amar nuestra casa, nuestro auto, nuestro negocio. Haciendo eso, hermanos, somos lo que Dios quiere que hagamos. Seríamos hijos obedientes solamente obedeciendo esas dos cosas. Pero ¿por causa de qué cosa nosotros caemos? Por causa del pecado que todavía está en nosotros. Este cuerpo todavía no ha sido glorificado como lo fue el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos nosotros ver y qué cosas podemos también entender respecto a lo que hemos aprendido? Recordemos, aprendimos acerca del juicio de las personas que rechazan el Evangelio. Van a ser engañados porque no recibieron el amor del verdadero amor de Dios. Dios les envía o les va a enviar un engaño, un espíritu de engaño, dice, para que crean la mentira y de esa forma sean condenados. Tristemente, hermanos, muchos son los que rechazan lo que Dios demanda para la vida del ser humano, pero muchos no quieren creer porque no quieren dejar de vivir pecaminosamente. A mí me gusta más mi vida como estoy. ¿Por qué? Porque me carga ir a la iglesia, me carga leer la Biblia, me carga orar. Entonces, ¿qué quiere decir si me cargan esas tres cosas? ¿Soy creyente si me carga hacer eso o no busco hacerlo? Pero si su fin será estas personas que viven de esta forma, va a ser condenación, hermanos. Y no va a haber misericordia en la cuestión. Por eso es algo que tenemos que tomarle el peso, hermanos, algo importante. Porque muchas veces nosotros mismos podemos estar engañándonos y diciendo, estoy viviendo bien, voy a la iglesia, ofrendo, etcétera, etcétera, hago muchas cosas, pero puede que mi corazón no ha sido cambiado. Puedo venir a la iglesia 10, 20, 30 años y puedo morir sin Cristo. ¿Por qué? Porque nunca he cambiado. Sigo viviendo igual. En Cristo somos nueva criatura. Cuando una persona es nueva criatura, ¿sigue siendo como antes? No. Por eso, autoexamínese. Vea, dése cuenta si está viviendo igual. Muchos pensamos que aún hay tiempo, que mis hijos, que mis primos, que mis amigos, hermanos, etcétera, tienen tiempo. Sin embargo, la Escritura que dice, la vida no es más que una neblina. La neblina, ¿cuánto dura en la mañana? Un rato. De esa misma es la vida humana, hermanos. No sabemos si saliendo de aquí vamos a estar vivos. No sabemos si el día de mañana vamos a hacerlo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo para decir, el otro año me voy a comprometer con el Señor. No sabemos, hermanos, si veremos a esa persona que no conoce a Cristo nuevamente. Nosotros nos relacionamos con gente que no cree en Cristo, siempre. Y muchas veces callamos. Pero ¿qué pasa si esa persona no la volvemos a ver nunca más y muere sin Cristo? Podemos haberla guiado al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados aquí a hablar del Evangelio. No estamos hechos para cambiar a la persona. Nosotros solamente somos heraldos, somos personas que hablamos en representación de Dios. Nosotros no cambiamos a la persona. Eso lo hace el Señor. Pero nosotros solamente si hiciéramos nuestra labor, hermanos, posiblemente habrían familias, amigos que nosotros conozcamos que sigan al Señor. Nuestro desafío, hermanos, es hablarle sin tener temor ni tener vergüenza. Muchas veces vamos a ser rechazados, muchas veces van a decir, ya empezaste a hablar acerca de Dios, de la Biblia. Pero no importa. Que pueda ser una instancia para poder hablar y si no importa si nunca más se puede repetir. Esas personas ya van a ser responsables ante Dios. No van a poder excusar de decir, nadie me dijo. Porque muchos van a
Nadie me dijo, Señor, que esto era así. Es por eso que hoy, hermanos, es el tiempo de hablarles del Señor a estas personas. No podemos esperar que una persona pecadora llegue al Señor de forma solitaria, porque una persona no se levanta y dice, voy a conocer al Señor. Hoy día voy a ir a la iglesia, nunca he ido a la iglesia, y le den ganas solo, no. El pueblo de Dios es el que habla del Señor, es el que motiva, el que invita, etc. Y el Señor de esa forma anima a las personas. Es por eso, hermanos, que debemos hablar de la palabra del Señor. Y Él va a abrir el corazón de esas personas y los va a guiar al arrepentimiento, no nosotros. Nosotros tenemos que ser fieles a lo que dice la palabra. No podemos inventarle algo también, porque muchas veces queremos hacer sentir bien a una persona e inclusive decimos cosas que no están en la Biblia. Está bien por querer hacer algo bueno, pero igual estamos haciendo algo malo porque no estamos diciéndole la verdad. Por eso tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer los pasajes bíblicos para apoyarnos en ella en los momentos difíciles. Dios ha tenido gracia, mis hermanos, y misericordia con nosotros cuando no le conocíamos. Dios también sigue teniendo la misma gracia y misericordia hoy para los que aún no le conocen verdaderamente. Usted llegó a los caminos del Señor y realmente eso pudo haberle generado un antes y un después, ¿cierto? Y de esa forma también hay mucha gente que no le ha pasado eso, que no ha conocido al Señor y sigue viviendo igual. Pero el Señor sigue siendo el mismo, el Señor no cambia. El Señor es inmutable, no hay forma, no hay cambio en Él, no hay variación. Él sigue demostrando en este tiempo eso. Pero recuerde, el Señor va a venir en su segunda venida, no va a venir en forma de siervo, va a venir a impartir el juicio, va a venir como un guerrero, como leemos en Apocalipsis, sus ropas van a estar ensangrentadas, porque de esa forma va a venir a demostrar el juicio a las personas que no quisieron reconocerlo. El creyente, hermano, refleja el carácter de Cristo en la tierra. No podemos pensar que podemos guiar a Cristo a personas que no nos ven a nosotros como creyentes. ¿Se ha preguntado eso? ¿Cómo lo ve el vecino? ¿Cómo lo ve su compañero de trabajo? ¿Cómo lo ve su familia? ¿Lo ve como un creyente? ¿Lo ve como una persona que realmente demuestra el carácter de Cristo? Eso quiere decir, hermanos, que en nosotros aún no ha habido un nuevo nacimiento, si es que no lo ven. No hemos tenido un cambio real. Muchas veces queremos cambiar a los demás, pero nosotros seguimos siendo iguales y pensamos que estamos haciéndolo bien. Muchas veces somos hipócritas porque venimos a la iglesia sabiendo que hacemos cosas que no corresponden, hermanos. El creyente demuestra sus buenas obras para glorificar a Dios y son ejemplos para que las personas vean. Usted es de testimonio para la gente con la que se rodea. Usted es testimonio de esta iglesia afuera. Si usted se porta mal afuera, todos los que estamos acá adentro vamos a ser perjudicados, porque usted es testimonio de su iglesia afuera. Van a decir, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Para ser como esa persona que anda haciendo esto, otro. Entonces eso, hermanos, tenemos que entender de que si nosotros queremos llevar y hablar de Cristo, tenemos que primeramente nosotros ser cambiados por la Escritura, cambiados por el Señor. Y recuerde, el Señor perdona todo, hermanos, perdona todo lo que nosotros podamos pedir, si lo hacemos de forma genuina. Porque no es la idea de pedirle perdón siempre al Señor por lo mismo. Señor, te fallé, Señor, de nuevo, perdóname por esto, por lo mismo. Mis hermanos, el creyente es la sal y la luz de este mundo. Quiero finalizar este tiempo, hermanos, solamente con Mateo 5, 14 al 16, que nos habla acerca de que nosotros somos la luz del mundo. Y eso es lo que podemos finalizar en este tiempo, hermanos. Sabemos que hay gente que va a rechazar el Evangelio, pero nosotros todavía podemos hablar del Evangelio a la gente y de esa forma familia, amigos, vecinos puedan conocer del Señor. Mateo 5, versículo 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O
claramente uno no podría darse cuenta de que hay una ciudad en algo, una parte alta. Es algo que está ahí para que la vean. Es la semejanza del creyente. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es un cajón. Usted va a prender una vela y ¿para qué la va a tapar? Porque no va a iluminar nada. Sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ahí se coloca la luz. Así dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros, los que estamos acá, somos una luz. Pero ¿cuál es la idea de que seamos luz aquí y si del portón afuera nos apaguemos? Porque aquí en la iglesia somos todos creyentes, se supone. Pero saliendo de la iglesia somos lo mismo. Eso es, la palabra nos dice que nuestra luz alumbre delante de los hombres. No podemos callarnos y decir, ¿quién es creyente aquí? Aquí en la iglesia son todos creyentes. Y afuera, no, que yo no sé, aquí me cuesta un poco ser evangélico, ser creyente, ser cristiano, me cuesta, no creo que pueda. No, hermanos, no podemos avergonzarnos del Señor por lo tan grande que hizo por nosotros. Y créame, hermano, sinceramente le digo, no es fácil. No es fácil ni siquiera para mí. Muchas veces me cuesta hablarle a la familia, a los amigos, a los vecinos. Y yo sé que para todos es difícil. Pero tenemos que esforzarnos en hablar del Señor a cualquier persona. Demostrar con nuestro buen testimonio de que somos hijos de Dios. Porque eso realmente cambia también, hermanos. La gente también por brindarle ayuda muchas veces, por demostrar cariño, amor, las personas conocen al Señor, son guiadas al Señor. Nosotros somos una luz, hermanos, que no nos apaguemos, porque sabemos que va a venir un juicio para los que no conocen al Señor. Y espero, hermanos, que nos esforcemos hasta cuando el Señor nos permita estar con vida, en que le hablemos del Señor a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas que nos rodean, hermanos. De esa forma vamos a ser tranquilos de que estamos obrando correctamente. Recuerden, la obra no la hago yo, no la hace usted, la hace el Señor. Y Él es el que dice, esta persona va a ser salva. Nuestra labor solamente es transmitir el Evangelio, hablar claramente, conocer al Señor. Mis hermanos, vamos a terminar este tiempo en oración y el texto que vamos a utilizar va a ser este mismo. Mateo 5, 14 al 16. Vamos a terminar este tiempo en oración. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Sabemos que tu palabra es dura en muchas instancias y nos hace ver cosas que posiblemente no nos imaginamos. No nos podemos imaginar cómo vas a venir a destruir a estas personas que no te conocieron, vas a venir a enjuiciarlas. No podemos imaginarnos todavía cómo va a ser, pero sabemos que va a ser algo terrible, Señor, porque tú vas a demostrar y descargar la ira que nunca has tenido, la vas a descargar en ese tiempo. No sabemos en qué momento va a ser y esperamos, Señor, que no poder estar en ese tiempo. Sabemos que tú vas a venir por tu iglesia. Ayúdanos a estar siempre velando, sabiendo si tú en aquel tiempo cuando nos guíes a donde estás tú, nos iremos contigo. Tenemos que examinar nuestras vidas, tenemos que entender y saber realmente si estoy viviendo lo que dice tu palabra. Muchas veces pongo mis deseos, mis anhelos, que en este mundo no van a llegar muy lejos. Los pongo sobre ti, Señor. Y perdóname, Padre, porque lo hago, sabiendo que tú en tu palabra simplemente dices que debo amarte a ti, amar a mis hermanos y obedecer tu palabra. Algo que puede cambiar muchísimo mi vida, mi conducta. Pero muchas veces pasa que yo pongo por mi pecado cosas por sobre ti. Y nos arrepentimos,
pero posiblemente dura muy poco. Necesitamos de tu gracia, Señor, si es que realmente no hemos cambiado nuestra antigua manera de vivir. Ayúdanos, Señor, sabemos que debemos pulir muchas cosas todavía para ser semejantes a como fuiste tú. Pero no podemos decir que no podemos, porque con tu ayuda, con el Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos hacerlo. Podemos agradarte, Padre. Te pedimos, Señor, que como iglesia local nos unamos, demostremos el amor entre nosotros y demostrar el amor también a la comunidad, Padre. Que esta iglesia sea conocida por demostrar que somos hijos tuyos, Señor. No necesitamos llenar nuestro espacio con gente. Necesitamos que esa gente reconozca que somos hijos tuyos y que vivimos en consecuencia de lo que tú dices en tu palabra. Te doy muchas gracias y pido una bendición por mis hermanos, porque entiendo y conozco, Señor, la dificultad que muchas veces pasamos nosotros en nuestras vidas, que nos impiden ser buenos creyentes. Sabemos que con tu ayuda lo podemos hacer. Te pido, Señor, que tú obres en sus vidas, en su familia, que pueda hacer una luz en su hogar si es que no conocen al Señor. Y de esa forma que tú, Señor, trabaje a través de la palabra, de la enseñanza que uno pueda transmitir a otros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.